Hola, yo soy Raquel y el día de hoy voy a platicarles de la fantasía y la religión, de cómo es que las historias de fantasía abordan el tema de la religión y de varias reflexiones alrededor de ello. El otro día estaba yo jugando Echoes of the Fae, que es un juego independiente desarrollado por una mujer que trata acerca de un mundo en el que los entes féricos y los humanos están enfrentados porque los humanos han utilizado máquinas para extraer la magia para su beneficio y que ha esclavizado justamente a los elfos. Hicieron como una revolución y provocaron una explosión de un generador que a partir de esa explosión y de la cantidad de muertos que hubo es que decidieron como volver a hacer una alianza, hacer un tratado de paz y tratar de convivir en paz. La historia sigue a una mujer humana que justamente estaba en el lugar donde fue la explosión y por lo mismo de la explosión es que se adquiere ciertos poderes mágicos y ya se vuelve una investigadora independiente para tratar de resolver diferentes casos que la gente le encargan. El caso es que en este juego, cuando yo lo estaba jugando, justamente los elfos tienen una deidad, tienen una diosa, y los humanos también tienen su propia iglesia. Y jugando ese juego de pronto me dio como la curiosidad, me pregunté, ¿para qué una raza inmortal, una raza en general como los entes féricos, tendrían que creer en dioses? Me dio esa curiosidad, me hizo preguntarme, y de ahí también como que empecé a pensar en cómo la religión y justamente esta idea de que haya dioses en los mundos de la fantasía muchas veces son considerados parte esencial de este tipo de historias. Mitología como explicación del mundo. El motivo por el cual me dio así como la curiosidad de por qué los seres como los elfos tendrían, o en general cualquier raza férica, hadas o no sé, todos ellos requerirían de una religión o de creer en algo. La función de la mitología en nuestro mundo es explicarnos las cosas y principalmente explicarnos varios fenómenos de la naturaleza, incluidos la vida y la muerte, para tratar de entender mejor nuestro mundo. Justo ha sido eso, ¿no? Todas estas historias que desde la existencia de los humanos hemos utilizado a seres de alguna forma similares a nosotros para tratar de contarnos el mundo. Sí, claro, también sirve para divertir, o sea, las historias no solamente son para eso, pero pues han servido para ello sobre todo. Existe esta frase de que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero en realidad el hombre ha hecho a los dioses a su imagen y semejanza la mayoría del tiempo, porque por supuesto han habido religiones o han habido mitos que más bien van alrededor de los animales, por ejemplo, o de las criaturas fantásticas que actualmente se utilizan mucho en las historias de fantasía. Lo interesante también, por ejemplo, con la mitología es que actualmente llamamos mitología, por ejemplo, a las historias que tienen que ver con los dioses griegos, por ejemplo, nórdicos, egipcios, pero con las religiones que están como más, que se practican más hoy en día, no se les llama mitos, no se les llama mitología, aunque sí lo son. Hay mucha gente, y yo entiendo, o sea, no lo digo yo con un afán de ofender, pero sí hay mucha gente que se ofende cuando hablo de la mitología cristiana, por ejemplo. Algo muy interesante es que muchos de estos mitos, de lo que ahora conocemos como mitología, no solamente en su momento era la religión, sino que además también eran cosas que se creían y se veían de ese modo. El ejemplo que más me gusta dar al respecto es cómo, en cuanto a las criaturas mágicas, cómo en pinturas o incluso en los bestiarios, por ejemplo, el unicornio aparece en varios bestiarios e investigaciones de, pues, como lo que en ese entonces, más bien lo que ahora podría considerarse como biólogos, aunque en ese entonces no eran biólogos, sino que más bien eran naturistas,
que pues veían algunos animales y algunas bestias y al momento de representarlas en las ilustraciones o en hablar de ellas, las relacionaban con estas criaturas mitológicas. Dice Luna, la mitología también es una manera de contar la historia de una cultura y sus principales valores, y si uno piensa en todos los simbolismos que cargan los seres de Fairy para los seres humanos, se me hace difícil imaginar su cultura sin mitos ni leyendas. Siento que básicamente de eso están hechos. Los seres féricos de algún modo también han fungido como dioses en algunas historias. La idea de la tradición férica en el Reino Unido, el origen, digamos, de todo este reino de las hadas, los Tuatha Dé Danann, se supone que son descendientes de una diosa. Se supone que son aquellos que descienden de esta diosa y bajan a las islas para poblarlas. Son los primeros pobladores del Reino Unido y después son expulsados, digamos, al subsuelo. Por supuesto que es difícil imaginar la cultura de estos seres sin que hayan mitos y leyendas, porque además también los mitos y las leyendas también tienen que ver con los ritos, pero eso vamos un poquito más adelante. El buen world building. Hay una cosa que a mí me da mucha curiosidad alrededor de esta idea de la construcción del mundo de fantasía. Tolkien hablaba de que la fantasía implica la creación de un mundo secundario. Y justamente el crear este mundo secundario requiere no solamente crear el mundo en sí, sino aquellos que la habitan. Y por supuesto, aquellos que la habitan, pues también debes de darles esta riqueza también a través del idioma, a través del lenguaje que hablan, o a través de, por supuesto, sus tradiciones, por supuesto, su cultura y por supuesto también sus mitos y leyendas. Y por supuesto también la religión, que tiene que ver también con los mitos y las leyendas. El problema que yo tengo es que a veces esta idea de crear este mundo secundario, que por supuesto ahorita cuando yo hablo de un mundo secundario, y también Tolkien al momento de que hablaba de un mundo secundario se refería específicamente a un mundo alejado del nuestro, o sea, como un mundo nuevo, pero también lo pienso en, por ejemplo, aquellas historias que están catalogadas como fantasía urbana, que transcurren de alguna forma en nuestro mundo, también se les crea un mundo secundario, digamos, porque es un mundo que no es que es paralelo de alguna forma al nuestro, aunque sí está en nuestro universo, que sí está en nuestro mundo, de alguna forma también hay como otras implicaciones. Por ejemplo, Neil Gaiman en Neverwhere crea todo este mundo de London Below, no sé cómo está en español, pero bueno, de London Below, que básicamente es la parte subterránea de Londres, y de alguna manera los seres de London Below también interactúan con los seres de nuestro mundo, pero pues también para crear de alguna manera también les da todos estos elementos. El problema es cuando se usa para darle como una idea de que está bien construido este mundo secundario y no tiene ningún fin más allá de eso. Hay algo que a mí me molesta un montón, y creo que a muchos nos pasa lo mismo respecto a como todas estas guías de cómo escribir y sobre todo cómo escribir fantasía. Y es que por un lado creo que sirven, por un lado creo que es bueno de pronto guiarse de ciertas cosas, pero hay un problema justo con este como prescriptivismo literario de seguir el manual, y es que ignoran que no es la única manera de escribir de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención de muchas guías de este tipo de cómo escribir fantasía, que cuando hablan de que tienes que hacer un buen world building, justamente hablan de esta cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un artículo de este estilo que dice planifica tu mundo, ¿no? Sí, planifica tu mundo. Y dice, aquí te dejo una lista de los principales aspectos que debes esbozar antes de comenzar a escribir.
¿no? Y entonces ya habla de, lo primero que menciona es los seres mitológicos y mágicos, pero también habla de la religión. Y está bien, o sea, por supuesto, creo que muchas historias necesitan este elemento de como de un del world building. Pero de nuevo, el problema es que al momento de decir, bueno, yo voy a crear este mundo con estas razas y sus dioses van a ser tal cosa, ¿no? Pero, ¿para qué estás creando estos dioses? O sea, ¿hay algún sentido detrás de estos elementos, detrás de su existencia, o solamente es como para aparentar que hay un buen world building? Voy a dar un ejemplo, sí voy a decir qué libro. Recientemente leí Alas de Fuego de Rebeca Yarros, que pues es un libro bastante controversial porque a muchas personas les ha fascinado y a otras personas les ha desagradado bastante. Yo estoy como en medio, aunque más para el lado del desagrado, pero ahí constantemente mencionan a dos dioses, a la diosa de la guerra y al dios de la muerte. No me acuerdo del nombre del dios de la muerte, Marek. Pero no pasa más allá de esta mención, ¿no? Entonces como que así lo usan como en plan de, no sé, es como si yo ahorita dijera, bueno, no sé, como que me chirrió mucho la manera en la que usan esto, porque algo que pasa con este libro es que varias veces se siente que ella siguió una de estas guías. Desde la parte de contar el world building justamente, y como de contar de qué se trata el mundo y en qué consiste el mundo y cómo se maneja el mundo, lo hace a través de infodumps, pero no en el texto, sino como en diálogos o como la protagonista va pensando y cosas así. Y no sé, se vuelve como bien antinatural, diría yo. Y sí, o sea, se vuelve muy antinatural, incluso si lo explicas de esta manera, que de verdad yo lo he visto en los manuales de cómo escribir, que te dicen eso, te dicen como de, ay no, es que no lo pongas todo junto. Y sí es cierto, o sea, si vas a hacer el infodump de 3 páginas contando lo mismo, pues no, gracias. Pero tampoco lo hagas a través del diálogo, porque da lo mismo. Mejor ve desarrollando la historia y que conforme la marcha se vayan dando cuenta, ¿no? Supongo. De cualquier manera, hay autores, por ejemplo, bueno, aquí no estoy hablando de fantasía, sino más bien de ciencia ficción, pero por ejemplo, Ursula K. Le Guin, en su libro de La mano izquierda de la oscuridad, tiene un capítulo que básicamente podría considerarse como el capítulo del infodump del world building, así dicho en inglés, pues, pero básicamente es un capítulo en el que habla cómo funciona el género, el sexo en este planeta, en Geden, y lo hace un poco como a manera de manual, digamos. Y también ese es mi problema con este tipo de guías, que te dicen qué cosas debes hacer y qué cosas no, cuando hay muchas personas que no siguen estas reglas y aún así hacen historias increíbles. Pero bueno, de vuelta a este tema, entonces justo esta como utilización superficial de la religión, de simplemente decir como de, bueno, yo voy a hacer ya mi mundo de fantasía, y que de pronto alguien diga, sí, que Rosita Fresita ilumine tu camino, ¿no? O que los dioses de las estrellas te guíen, o alguna cosa así. Está bien, pero hay que ver cómo se está usando, ¿no? Hay que ver cómo se está usando. No es queja, solo me quedé pensando. O sea, no tengo nada en contra de que solamente digan que Rosita Fresita ilumine tu camino, porque justo da esta idea, esta ilusión, podría decirse, de un buen world building, de que hay una riqueza dentro de esa cultura que va de la mano con el hecho de que tienen una religión. Algo que también se usa mucho en la fantasía es que las diferentes razas tengan diferentes dioses, y eso también justamente ayuda a dar como esta diferenciación entre estas razas y entre las culturas de cada una. Y pues eso
pues es súper común, ¿no? Incluso también lo vemos no necesariamente en historias de fantasía en la que hay diferentes razas, pero sí en la que hay diferentes grupos, como por ejemplo esta idea de los dioses antiguos y los dioses nuevos que utilizan muchísimos autores de fantasía. Por ejemplo, ahorita el que se me viene a la mente es George R.R. Martin, que pues usa mucho este elemento, ¿no? De cómo las personas del norte aún siguen, digamos, venerando a los dioses viejos, mientras que las otras personas ya tienen a estos otros dioses. Que además también, hablando de cómo sirven como para hablar, dar como esta profundidad a las culturas, también a veces habla también de un cierto como rechazo o idea también alrededor de que los dioses antiguos los veneran aquellos que no se han modernizado y por lo tanto los salvajes. Eso a veces es también como interesante de ver, y de ver cómo lo manejan, porque a veces siento que lo manejan como raro. Entonces sí, o sea, me quedé pensando mucho en eso, tanto en cómo manejan o usan a los dioses, pero también de cómo están en las historias, ¿no? Porque hay muchísimas historias de fantasía, y aquí voy a hablar específicamente de aquella fantasía que no está inspirada en elementos ya preexistentes, o sea, que no está inspirándose en mitologías que existen en nuestro mundo, porque pues hay muchas historias en las que sí utilizan pues la mitología griega, la mitología nórdica sobre todo, la mitología celta, son como las principales, pero también por ejemplo tenemos a Liliana Bodoc, que de alguna manera también se inspira en varias mitologías de Latinoamérica, y así como que tenemos como un montón de historias así. O sea, por ejemplo, pienso en American Gods de Neil Gaiman, que literalmente, o sea, Neil Gaiman es el más fan de agarrar las mitologías, meterlas en un fresquito, mezclarlas y hacer cosas bien increíbles, pero no vamos a hablar de eso ahorita, sino más bien de estas religiones de lo que mucha gente llama la alta fantasía, que es la fantasía que tiene que ver con un mundo secundario. Y con eso pasamos a dioses en la fantasía. Y aquí ya vamos a hablar específicamente, ya no de mis debrayes, de mis quejas tampoco, sino específicamente de algunas historias que me pareció como interesante ir anotando para hablar de cómo utilizan la religión para darle cierta profundidad o ciertos elementos. Y es que también es muy interesante porque siento yo que no es necesario de alguna manera que tu mundo o que tus personajes tengan en sí una religión específicamente, sino que más bien es cómo cómo creas esta mitología del mundo, cómo creas esta idea de cómo se creó el mundo. Y es que mi ejemplo más grande es Tolkien. Él era súper devoto católico, así impresionante. Era muy creyente de Dios, y también es uno de los más grandes fantasistas de la historia, ¿no? Y es muy interesante porque si tú piensas en las historias específicamente de El Señor de los Anillos, no voy a hablar, o sea, no de las otras, si piensas en las historias de El Señor de los Anillos, al menos digo, ya los tengo que releer y ya lo voy a hacer pronto. Aprovecho este paréntesis publicitario para platicarles que voy a estar haciendo una lectura conjunta en Fairy, que es un círculo de lectura que llevo con algunas amigas. Vamos a estar leyendo El Hobbit y los 3 libros del Señor de los Anillos, y quizás después nos extendamos a otras historias de Tolkien que también ocurren en la Tierra Media. Pero bueno, estaba yo pensando, y al menos hasta donde yo recuerdo, no hay como una presencia, digamos, o una mención constante respecto a los dioses. Y eso es porque es muy interesante cómo Tolkien crea la mitología del señor, o sea, de la Tierra Media. Y es que en el Silmarillion, que es la historia, sí, pues es la historia de la creación de la Tierra Media y de las primeras guerras y de los primeros pobladores de este mundo, Tolkien habla de Ilúvatar, que es básicamente como lo que nosotros
diríamos como Dios, ¿no? Es este ente primigenio que creó a su vez a lo que sería como el equivalente a de nuestros ángeles, a los Ainur, a los Valar, que a su vez crearon pues la Tierra Media y crearon a cada una de las razas que lo habitan, y de eso se trata el Silmarillion. Pero en la historia en sí, o sea, no hay ningún momento, al menos hasta donde yo recuerde, pero mira, aquí la ventaja es que aquí también está Sadfish, que también es súper ultra fan de Tolkien al grado de que se sabe diálogos y así. Entonces probablemente me pueda corregir si no es cierto. Pero no hay ningún momento en el que digan algo así como que Ilúvatar te proteja, ¿no? O cosas así. Todas las razas de los habitantes de este mundo de Tierra Media descienden de los dioses, y no en un sentido en el hecho de que únicamente los crearon, sino que, por ejemplo, los elfos, tal cual, son descendientes de los Istari, ¿no? Entonces, y los Istari a su vez son, podría decirse como los descendientes de los Valar, ¿no? Entonces, básicamente los elfos son también criaturas divinas, que claramente también ahí Tolkien justo se inspiró en los Tuatha de Anan. No puedo pronunciar. Bueno, en los elfos de la tradición del Reino Unido. Y bueno, también, o sea, Tolkien se inspiraba mucho también en las historias de la mitología nórdica. Muchísimo, era súper fan de ello. De hecho, hizo también varias traducciones de historias de mitología y todo. Pero entonces se me hace muy interesante, porque cuando pensamos en la creación de este mundo secundario, podemos pensar que no es necesario que los personajes estén hablando de ello, sino que además también otra cosa importante es que la religión no solamente es creer en dioses. La religión no solamente es decir que Rosita Fresita te proteja, sino que tiene que ver con los ritos, con los rituales y con aquellas cosas que llevan a cabo los seres de los mundos de fantasía. Ahí está, miren, ya sabía yo que Sadfish iba a salir al rescate. Eru tuvo de hijos a los elfos primero, y cuando era tiempo de ellos estaban los Valar y sus súbditos, los Maiar, pero cuando llegaron los humanos, los Valar ya se habían ido. Y luego, durante la caída de Númenor, los humanos que antes le rezaban a Eru medio lo olvidaron. Y creo que sí, o sea, creo que más bien ya los humanos, más bien como que cuando hablan de algunos temas, más bien voltean a donde solía estar Númenor, como que sí veneran a la idea de los Númenor, pero no como deidades, sino más bien como una forma como de respeto. Aquí acabo de hacer también una conexión, y es que en la mitología nórdica, la mitología nórdica que se cuenta en las Edas, se cuentan más bien como historias como de los antiguos, o sea, sí de los dioses, pero también como de los antiguos héroes. Y Tolkien hace lo mismito en su historia. Entonces no está hablando de estos seres inmortales, bueno, más bien no está hablando de estos seres alejados, sino de seres que sí estuvieron en nuestra tierra. Y aquí algo que también anoté es justo también muchas historias de fantasía retoman la idea de Odín, en el sentido de que hay dioses que toman la forma humana para bajar al mundo, y para a veces como para evadirse de los problemas, honestamente, pero en otras ocasiones para tratar de hacer aquello que se supone que no pueden hacer, que es interferir con las vidas de los humanos. Entonces está muy curioso porque, por ejemplo, en Dragonlance, el dios paladín toma la apariencia de un anciano y olvida, o sea, de pronto hasta se le olvida que es un dios, y se vuelve él también un héroe de la historia. Justo a Joseph Campbell, que está curioso, siento yo, porque pues está esta idea, o sea, la idea del libro del héroe de las 100 máscaras, que no he leído, la verdad. Siento que sí debería leerlo, y sí lo voy a leer en algún punto, porque es como un libro muy de referencia para hablar de estos temas. Pero bueno, Joseph Campbell habla de estas como etapas que pasa los personajes en muchas historias, no solamente de historias de fantasía, sino también en las historias de la mitología, en las historias de todo tipo, de este proceso que viven, que es como muy típico, ¿no? Algo interesante es que
bueno, más bien, este término del viaje del héroe no lo creó Joseph Campbell. El viaje del héroe en realidad fue un término que desarrolló el psicólogo Jung, Gustav Jung, que es también el que desarrolló el término de los arquetipos. Todas estas ideas de los arquetipos, que también son estos elementos alrededor de ciertos personajes que se repiten en muchas historias. Por ejemplo, el elegido, digamos como el mentor, el villano, así como todos estos como personajes que se, digamos, repiten en todas estas historias. Pero algo que me da mucha curiosidad es que si uno lo ve, hablando ya de religión, y aquí, bueno, de religión y mitología, y aquí ya nos vamos a meter un poco a la religión cristiana. Jesús, en la Biblia, hace el viaje del héroe. Y lo digo con mucho respeto, la Biblia es un libro de fantasía maravilloso. A mí me gustaba mucho leer la Biblia por eso, porque cuenta la historia de muchos héroes que vivieron justo este viaje del héroe. Jesús es uno de los ejemplos más claritos, porque incluso hace esta cuestión de descender y luego al inframundo, digamos, y luego, bueno, no descender, pero bueno, se muere y luego revive. Entonces esto es como técnicamente lo mismo. Y hay muchas historias de fantasía que retoman elementos cristianos, bueno, cristianos y en general también de otras mitologías, ¿no? Pero en el caso también específicamente de la religión cristiana, hay como muchas historias que, bueno, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que los autores que las escriben sean de esa religión. Por ejemplo, C.S. Lewis, que además algo bien interesante es que yo no sabía, lo descubrí ahora que justo estaba haciendo como pues medio investigando para hablar de esto, ¿verdad? Que igual no sirvió de nada porque ahorita igual me estoy haciendo bolas bien padre, pero bueno. El punto es que descubrí que C.S. Lewis al final de su vida se volvió ateo. Y yo no lo sabía. Pero bueno, C.S. Lewis, además de que era muy amigo de Tolkien, también es muy conocido por su historia de las crónicas de Narnia. Y también porque es muy sabido de que él se inspiró mucho también en la religión cristiana para la creación de sus personajes y de su mundo y como toda la idea alrededor de ellos. Aslan es un paralelo y está como comprobado, ¿no? Que es un paralelo a la figura de Jesús. Y no solamente Jesús, sino que hay como varias historias que también retoman elementos que de alguna forma es porque también son arquetipos de, por ejemplo, el hijo pródigo, el buen samaritano y como todos estos personajes, bueno, como personajes, ideas de pasajes de la Biblia. Entonces, por ejemplo, Michael Ende, que escribió La historia interminable y Momo, pues también era cristiano. Entonces, pues también esa es otra cosa muy interesante. O sea, no en todas las historias en las historias de fantasía tienen que haber una religión o tiene que haber en sí como un dios como nosotros lo pensamos. Sin embargo, está muy bello porque, por ejemplo, digamos que de una forma la emperatriz infantil no solo es la reina de fantasía, sino que de alguna manera también es como una especie de diosa, pero en realidad ella no tiene el poder de crear ni de cambiar las cosas, sino que es Bastian el que se convierte de alguna manera en el dios de este mundo. Y es muy interesante porque, de nuevo, o sea, no es como que la gente lo venere como un dios o que su cultura, sus ritos y todo vayan alrededor de este personaje, sino que las personas como que tienen las personas, las criaturas, los habitantes de fantasía tienen como sus propias cosas y no vemos como un desarrollo de que tengan ellos como una religión y todo. Y entonces, de acuerdo a estas guías, pues alguien dirá, es que es más world building, pero no. Aún así, sí se ven varios elementos cristianos en la historia y está curioso, no son evidentes, pero están. Algo que me parece interesante y justo hablando también de esta línea de cómo no necesariamente las historias necesitan de los dioses, las historias de la fantasía necesitan de los dioses para que haya una espiritualidad.
O sea, puede haber una espiritualidad sin dioses, incluso en las historias de fantasía, incluso les da una fortaleza. Y es que aquí lo puse como Ursula K. Le Guin y la irrelevancia de los dioses. Y es que Úrsula en sus historias de fantasía, específicamente en su saga de historias de Terramar, sí existen los dioses, podría decirse. Por ejemplo, en las tumbas de Atuan, esta Tenar es como la sacerdotisa de los dioses sin nombre, que también pues va de esta idea, ¿no? Que les decía como de los dioses antiguos. Pero no hay como, no sé cómo decirlo, o sea, fuera de ese elemento en realidad no vemos como una importancia a las religiones. Más bien ahí es la importancia bueno, no, sí, podría decirse que sí es una importancia de las religiones, porque también otra cosa interesante de las religiones es que no solamente sirven y de las mitologías, que no solamente sirven para explicarnos el mundo, para divertirnos, para narrar la vida, para generar como los ritos y costumbres y todas esas cosas, sino que también a veces la religión puede fungir como esclavizante y como un método de control, y así es como lo usa Úrsula en esa historia, ¿no? Es como Tenar tiene que dedicar su vida y básicamente renunciar a su nombre y a ella misma y a su existencia para servir a estos dioses, y de cómo pues va a intentar liberarse de ello. Entonces es en realidad el único libro de Terramar en el que hace como una mención de las religiones. De hecho, ahí más bien, o sea, por ejemplo, están los dragones, que podría también ser como una especie también de seres, es que no son dioses tampoco, pero también son seres tan poderosos que pueden verse como dioses hasta cierto punto, ¿no? Y a pesar de que esta saga de Terramar no tiene estos temas de la religión, o no tiene los habitantes de Terramar, digo, a excepción de algunas islas y todo eso, que tengan esta religión, es un libro que habla muchísimo sobre los temas que hablan las mitologías. Habla sobre la vida, la muerte, sobre el poder, sobre las condiciones humanas, sobre un montón de cosas. Entonces, genuinamente yo creo que está muy bien que haya mitología y que haya religión en las historias de fantasía, pero creo que puede haber también una espiritualidad sin dioses en estas historias, y que además, pues no sé, hay como cosas, no sé. Bueno, también, o sea, hasta ahorita yo he estado hablando de cosas pues de Occidente, ¿no? De historias de fantasía de Occidente, y es que algo que también me llamó mucho la atención y que también de lo que también quería como hablar y como reflexionar un poquito aquí, es como en general en las historias orientales de fantasía, al menos en las que yo he leído, se maneja diferente el aspecto de la religión, y es porque las religiones en Oriente, específicamente, digo Oriente, pero la verdad es que estoy pensando en Japón y en China, porque pues mi conocimiento no es muy amplio alrededor de otros países de Oriente, por ejemplo en la India, aunque siento que un poco también, o sea, sí aplicaría un poco también lo que voy a mencionar, y es que tienen un manejo distinto respecto a la religión, empezando por el hecho de que son religiones, bueno, no todas, pero hay varias religiones que son más que alrededor de un dios, alrededor de esta espiritualidad interna. Por ejemplo, como el taoísmo o el daoísmo, que tiene que ver más con la cultivación del ser propio. O por ejemplo, en el caso del budismo, que pues sí está Buda, pero es chistoso porque no es como que Buda sea pensado en sí como un dios, sino que más bien Buda es un ejemplo a seguir. Digo, esto también, justo el budismo, pues desciende también de la India, entonces hay como ideas diferentes alrededor de estos temas. Y luego también, por ejemplo, en Japón con el sintoísmo, que no es una cuestión más animista, que también tiene que ver con hay diferentes dioses y diferentes seres que pues
son de la naturaleza y cosas así. Entonces, la manera en la que se maneja la religión en las historias de fantasía de Oriente suele ser muy distinta, a menos que esté inspirada en las mitologías y en las religiones occidentales, que también hay un montón. Suele ser diferente y creo que es muy interesante. De nuevo, creo que no tengo suficientes conocimientos ni de las religiones ni ni de muchas historias. Digo, no que en Occidente sí tenga mucho conocimiento, ahora que lo pienso, pero bueno, pero no me sentiría como con la confianza de decir así son las cosas, pero sí me llama la atención ver que eso también, bueno, y tiene lógica, ¿no? De cómo eso también tiene cierto impacto en en cómo se cuentan las historias de un país u otro. Y bueno, ya para terminar, la conclusión de todo este choro que les acabo de aventar, que espero que al menos haya sido medianamente interesante, es que, pues la verdad no sé, o sea, solo se me hace muy chistoso, porque creo que la religión y los mitos, por supuesto, son algo muy útil en las historias de fantasía, y no solamente muy útil, sino que además algo que puede enriquecer muchas las historias, a veces incluso son cosas inevitables, pero también depende mucho de cómo pueda quedar como forzado o innecesario. Y para regresar de alguna forma a la pregunta inicial, digamos, de por qué, pues no sé, o sea, por qué los seres féricos tendrían que creer en un dios, creo que parte de lo que a mí me estaba como generando este cuestionamiento era pensar que en la mitología únicamente como una forma de explicar la vida y la muerte. La mayoría de los seres humanos necesitamos tener una certeza o al menos creencia de que hay algo más allá de la muerte, que hay como un más allá, o que hay una reencarnación, o que hay como un sentido, digamos, a la vida y también al morir, ¿no? Y pues la manera en la que lo hemos encontrado para justificarlo pues ha sido a través de la mitología y de las religiones. Y entonces yo justo pensaba, bueno, los seres féricos son seres en su mayoría inmortales y que además también como de alguna forma con este contacto que tienen con la naturaleza y con la magia, pues ellos mismos pueden explicarlo. No sé, no necesitarían como de una idea externa, de una idea de una o unos dioses, sino que simplemente pueden ellos existir. Pero me da risa porque justo Luna básicamente dio como la idea, ¿no? O sea, son seres que tienen muchos simbolismos que les damos también nosotros los humanos. Y pues pensarlo también como todas estas culturas, igual y no sería como una religión o pensar en un dios como nosotros lo pensamos, sino más bien como en alguien, en alguna especie como de líder o como en alguna especie como de ser al cual también ellos puedan recurrir si es que en algún momento tienen como alguna necesidad, no sé. Entonces, básicamente mi conclusión es, ¿para qué necesitan los seres inmortales a un dios? Pues para también tener algún sentido, supongo. No sé si está muy la conclusión. Pero bueno, básicamente eso fue mi debraye de la religión y la fantasía. Y pues eso. En realidad eso es todo por este